En este video vamos a hablar sobre las huacas del sol y la luna, de la cultura mochica. En cuanto a la estructura del documento, en el primer punto se va a hablar sobre la ubicación, en el segundo punto los objetivos, en el tercer punto el origen, el cuarto punto las características y aportes, en el cuarto punto algunas dudas o algunos temas que parezcan complicados de entender y en el punto 6 algunas preguntas. En cuanto a su ubicación geográfica, las Huacas del Sol y la Luna son actualmente un complejo arqueológico ubicado en la costa norte del Perú. Estos son considerados como un santuario mochica, construida por un conjunto de monumentos. Este sitio arqueológico representa la cultura mochica desde el siglo I a.C. hasta el siglo IX después de Cristo. La Huaca del Sol es más bien un edificio construido con fines administrativos, consistente en una pirámide escalonada de unos 43 metros de altura. Y la Huaca del Sol, en un altar ceremonial en el último templo construido en esta huaca, fueron descubiertos los restos de 40 guerreros sacrificados. Punto número 2. Objetivo. Fueron huacas construidas en diferentes épocas. La huaca de la luna en 50 y 600 después de Cristo y la huaca del sol que funcionó entre los años 600 y 850 después de Cristo y que marca con claridad el inicio del declive de la sociedad moche en la costa norte del Perú. En cuanto a la Huaca del Sol, como ya se mencionó anteriormente, fue un centro político administrativo y también servía como vivienda para la alta sociedad moche. Y en cuanto a la Huaca de la Luna, tuvo fines religiosos, también hubieron varios templos que se usaban para el sacrificio de humanos y se usaba para adorar al dios máximo de los moches, Ay Apaec. Punto número 3. Origen. Estas huacas fueron originadas desde el siglo I a.C. por los moches y abandonadas en el siglo IX después de Cristo. Las huacas mochicas cumplen con distintas funciones como la religiosidad y política. Asimismo, cumple la función de ser la ciudad capital de esta cultura, de la cultura mochica. Por lo que su origen se dio por la necesidad de tener un lugar donde vivir y transitar. La Huaca del Sol se construyó por la necesidad de tener un centro donde realizar la política. También ahí se juntaban los gobernantes de esta sociedad jerarquizada. Asimismo, la Huaca de la Luna se construyó con la prioridad de tener un lugar para ejercer su creencia, ya que ahí vivían sacerdotes y se encontraban múltiples templos. Ambas huacas poseen zonas urbanas, por lo que estas fueron una ciudad y por ello su realización. Punto número 4. Características de las huacas. En la Huaca del Sol, esta, como ya se mencionó anteriormente, fue la ciudad política de la cultura mochica. Este edificio con fines administrativos medía 43 metros de altura. También cuenta con 5 grandes terrazas y de la mayor longitud es de 80 metros, sobre unas bases de 228 de largo por 136 de ancho y la plataforma de 18 metros de altura. Está coronada por una pirámide de 23 metros de alto, que tiene una base cuadrangular de 103 metros de lado. En esta huaca servía para la vivienda de la alta sociedad mochica y también como el centro administrativo. Esta huaca fue parcialmente destruida por los españoles para desviar el cauce del río, dañando una gran parte importante de la huaca. No se han hecho muchos trabajos arqueológicos a diferencia de la huaca de la luna por falta del presupuesto. Bien, la característica de la Huaca de la Luna. Está a medio kilómetro de la Huaca del Sol. Esta construcción destaca por tener templos que fueron superpuestos y construidos en diferentes periodos. Tiene una base cuadrada de 87 metros de lado y una altura de 21 metros. En su plataforma superior se levantaban una serie de salas decoradas con figuras humanas. En un altar ceremonial del último templo construido, fueron descubiertos los restos de 40 guerreros sacrificados. Además, es importante destacar que para esta cultura era un honor inmenso el poder ser sacrificado. Cada figura es relacionada con el culto del agua, a la fertilidad agrícola y a los de la calle. Existe un patio de 10.000 metros cuadrados
desde donde la población de las zonas urbanas circundantes podían ver la preparación para el sacrificio de los guerreros. Sin embargo, el sacrificio propiamente dicho no solo podía ser observado por las altas autoridades. Bien, aportes importantes. Entre los aportes importantes de las huacas que nos han brindado a la humanidad se encuentran lo que es la información sobre la cultura mocha. Esto nos proporciona información sobre su cultura, incluyendo su arquitectura, y religión y prácticas funerarias. También nos brinda lo que son los descubrimientos arqueológicos. Estos se han ido encontrando eh, como son las diversas cerámicas, textiles, joyas y otros objetos que dan testimonio a la habilidad y creatividad de los mochis. También nos han dado conocimiento sobre la astronomía, ya que ellos eran unos expertos en el tema, además que en las huacas del Sol y la Luna han permitido que los arqueólogos puedan descubrir cómo los moches usaban el Sol y la Luna para determinar el tiempo y planificar sus actividades. También se encuentra lo que es el patrimonio cultural. Son considerados patrimonio cultural de la humanidad y son una muestra de riqueza cultural y arqueológica de lo que es el Perú. También aporta la comprensión de la arquitectura y la cultura precolombina. En cuanto a su importancia arquitectónica, se destaca el uso de técnica de adobe, así como la construcción de plataformas y escalinatas monumentales. Además, han sido fundamentales para la comprensión de la cultura mocha, especialmente sus prácticas religiosas y ceremoniales. Los murales y las esculturas encontradas en las huacas representan diversas escenas de la vida cotidiana, así como divinidades y seres sobrenaturales. Bien, el punto número 5, que son un poco las dudas y temas más a profundidad. En este caso, sería un poco más acerca de la Huaca de la Luna. En este caso, tenían murales en el lugar, los cuales contenían 5 característicos colores, que eran el blanco, el negro, el amarillo, el rojo y el azul. Además, en la fachada se podía apreciar diferentes personajes que incluyen la deidad de las montañas, quienes llevaban cinturones que culminan en la cabeza del cóndor, así como zorros con cabeza de trofeo, pescadores, una serpiente, enormes cangrejos con cuchillos ceremoniales y personas unidas de las manos, o sacerdotes que participaban en rituales, y cada figura se relaciona en sí con lo que es el culto del agua y la fertilidad agrícola. También podemos entender lo que es el núcleo urbano, y este se encontraba en una parte del medio de entre las dos huacas, entre la Huaca del Sol y la Luna. Estaban compuestos por diversas estructuras como avenidas, viviendas, callejuelas, plazas y corredores, lo que nos indica que se trataba de una sociedad altamente organizada desde el punto de vista social, político, religioso y económico. Es evidente que para esa cultura tenía la capacidad de construir y administrar un conjunto de estructuras urbanas y arquitectónicas que permitían una organización y planificación muy desarrolladas, lo que a su vez también refleja una sociedad con un alto grado de sofisticación. Además, que esto nos sugiere que debió existir una importante y avanzada división del trabajo, en la que distintos grupos sociales desempeñaban diferentes roles y funciones dentro de la estructura urbana. Bien, como último punto, las preguntas. ¿Cómo la cultura moche logró mantener la pintura de los relieves hasta la actualidad? En primer lugar, hay que tener en cuenta que en la cultura moche era muy usual que en las fachadas se pinten lo que es sus actividades diarias, ya que eso es lo que ha sido encontrado al menos en los restos arqueológicos que hemos mencionado y que se puede apreciar incluso ahí. Y esto se debe debido a lo que es que usaban una mezcla de óxido de diferentes minerales. Y esto ha hecho que la pintura se haya podido mantener incluso después de haber pasado más de 1500 años. Luego, ¿qué tipo de material usaron los moches para su arquitectura? Como material principal se usó lo que es el adobe. Esto lo usaron para sus construcciones, usaron también moldes para mantener las mismas dimensiones, como se puede apreciar, para que no salga una pieza más grande que otra, sino que tenga un orden específico, además de que se pueda mantener lo que es la calidad.
También usaban marcas en cada pieza para que así se pueda diferenciar lo que son las comunidades, ya que era algo importante y simbolizaba una pieza muy clara de lo que es su cultura. Para finalizar, las conclusiones. La Boca del Sol y la Luna fueron construidas en el siglo I. Fueron una ciudad capital de la cultura mochica, por lo que fueron muy importantes y reverenciadas en su momento y hasta ahora. Aún siendo construidos en diferentes épocas, cada huaca cumplió con su objetivo, ya sea político como religioso. Entre los aportes más importantes que han dado a la humanidad son el alcance de información sobre la cultura mocha, además de los descubrimientos arqueológicos, también como su conocimiento de astronomía, ser un patrimonio cultural y su importancia arquitectónica. Gracias.